Vamos a instalar en este vídeo tanto R, el lenguaje de programación, como RStudio, que es el entorno de desarrollo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google y pondríamos descargar R. Al poner descargar R, nos va a salir en primer lugar la página oficial del lenguaje R. Esto sería lo primero que tenemos que instalar y nosotros nos descargaríamos desde aquí el instalador para Windows, o en el caso de que nuestro sistema operativo fuera Mac, tendríamos que buscar otras versiones. Tendríamos que buscar descargar R, MacOS, para bajar la versión de R para nuestro sistema operativo. Aquí está el PKG, esto sería para los usuarios de Mac, pero por ahora nosotros vamos a utilizar descargar R. Vale. Este está en la versión 3.6, pero serviría cualquier versión superior a la 3.3. La 3.4, 3.5 realmente son bastante novedosas. Pues entonces nosotros iríamos a la web, le daríamos aquí a descargar y comenzaría. Tardaría un par de minutos en descargar. Yo ya me lo he descargado aquí en mi ordenador y vamos a proceder a instalarlo para que veáis que es muy sencillo. Es el R361. Recordamos, primero instalamos el lenguaje, que es la base, por decirlo así. Instalamos el lenguaje, que es la base, le damos aquí al R361 y una vez que esté instalado este programa, lo siguiente es instalar una herramienta con la que nosotros vamos a desarrollar, es decir, con la que nosotros será nuestro entorno de trabajo, como es RStudio. R es un lenguaje estadístico que se utiliza mucho para procesos Machine Learning, pero también para visualización. Por nuestra parte vamos a instalar R. Está reconociendo los requisitos de la máquina y en breve me saldrá el instalador. Aquí está, le damos a ejecutar y es un proceso totalmente guiado, siguiente. En el que comenzará seleccionamos el idioma español, siguiente, y lo instala en archivos de programa. Vienen dos versiones, 32 y 64 bits, y le decimos, por ejemplo, que sí, para ver las opciones. Esto es lo dejamos en una ventana, queremos ver la ayuda en HTML y que nos seleccione una carpeta. Bueno, básicamente vamos a decirle también que nos cree unos accesos directos, pero es un programa que se instala muy sencillo, es puramente siguiente y con eso ya tendríamos el lenguaje base. Con este lenguaje base, luego a partir de aquí vamos a instalar ya el entorno de desarrollo, el programa de ventanas que nos va a hacer más cómodo trabajar en nuestro día a día. Mientras esto se termina de instalar, vamos a ir a la página desde donde se descargaría el siguiente programa necesario y nosotros pondríamos en Google descargar RStudio, y este también nuevamente es multiplataforma. Va a tener versiones para Mac, versiones para Windows, versiones para Linux. A nosotros nos servirá el gratuito, el que es el RStudio Desktop, la versión de escritorio, y simplemente vendríamos aquí a descargar y aquí nos aparece una lista de todas las versiones. Vemos que hay para todas las versiones de Linux, para Mac, pero en nuestro caso esto es un Windows y seleccionaríamos esta última opción. Habría que en el caso de Windows descargarnos esta, o en el caso de Mac descargarnos esta otra opción. Para cada sistema operativo el instalador adecuado.
todavía tenemos instalando el lenguaje RBase. Vamos a dejarlo que termine y una vez que termine el lenguaje base, o sea, el núcleo, vamos a proceder a la instalación del propio entorno de desarrollo de RStudio. Termina, realmente es R, lo veremos después, es un lenguaje que se orienta a paquetes. Vale, le damos a finalizar. A partir de aquí ya podríamos trabajar con R, porque lo tenemos aquí, nos iniciaría una consola, pero esta forma de trabajar no es la más ortodoxa. Aquí hemos asignado a la variable A el valor 9, ahí la mostramos por pantalla, ponemos A por 3, nos salen 27, pero bueno, esta forma no es la más cómoda de trabajar. Por eso nos hemos descargado el RStudio desde aquí y vamos a proceder a instalarlo. Primer paso, instalamos R. Segundo paso, vamos a instalar RStudio. Vamos a instalar por último este RStudio y a partir de aquí ya podríamos comenzar a añadir librerías. Aunque R tiene una serie de paquetes base por defecto, habría que añadir alguna librería de las más conocidas. A modo de titular, deciros que dos de las más importantes, o sobre todo una de las librerías que más se utiliza es Tidyverse. Tidyverse lo que hace es como un contenedor. Dentro de ella, al instalar ella, vamos a instalar unas 10 librerías, entre las que destacan muchas, pero Dplyr, que nos va a servir para filtrar, agrupar, y luego ggplot2. ggplot2 es la librería más utilizada para gráficas dentro de R y, por decirlo así, para aquellos que seáis usuarios de Python, es lo más parecido al matplotlib. Quizás resulte más sencilla, por decirlo así, es una librería de fácil uso. Y, por ejemplo, a modo de titulares, en Dplyr nos va a permitir seleccionar columnas, filtrar filas, agrupar, resumir, con summarize, con arrange nos va a permitir ordenar, con join vamos a poder cruzar tablas, imaginaros una tabla de partidos de jugados y otra tabla de jugadores. Bueno, pero aquí ya estamos instalando RStudio. Aquí está instalando RStudio. Este sí que es siguiente. Tardará un par de minutos probablemente, pero a partir de aquí ya vamos a poder trabajar con nuestro entorno final y va a ser muy cómodo y muy visual, que es lo que tiene R. Va a ser bastante visual la parte de trabajo con nuestro entorno de desarrollo. Veremos en todo momento los gráficos, vamos a poder instalar librerías de forma sencilla y en cuanto termine de instalar RStudio, pues ya tendríamos concluida. Hemos instalado R, ahora vamos a instalar RStudio y instalaremos algún paquete o una colección de paquetes para ver pues una pequeña introducción en la dinámica de desarrollo. Pues aquí, en cuanto termine de instalar este vídeo, ya procederíamos al propio trabajo con el lenguaje. Es interesante el concepto de los cheat sheets, las hojas de chuletas, que nos van a dar mucha información de las posibilidades que tiene cada librería. Son como una especie de chuletas para que podamos refrescar qué viene incluido dentro de ellas y, por ejemplo, podemos ver aquí
que hay librerías, que hay una hoja de chuletas por cada librería. Tenemos, por ejemplo, una para el IDE, para el entorno de desarrollo, lo que estamos instalando. Hay una pequeña guía de todo lo que muestra cada pantalla. Y, por ejemplo, esta es bastante interesante, la chuleta de ggplot2. Y también habrá otra para Deplir. Fijaros que hay una comunidad activa bastante interesante en la que van publicando chuletas para cada uno de los paquetes. En R va a ser muy importante ir instalándonos paquetes. Bien, ya tenemos RStudio instalado y a partir de aquí nosotros vamos a poder tenemos aquí el programa instalado. Vamos a crearle un acceso directo en el escritorio. Y este será siempre nuestro punto de entrada, es decir, siempre vamos a trabajar con RStudio, que es la herramienta más útil para desarrollar y sobre todo para iniciarnos en R, nunca trabajar en consola. Y esta sería un poco la visualización que vamos a tener. Pues tenemos aquí en consola el terminal de R, vamos a hacerlo grande y aquí vamos a instalar algún paquete. Vamos a instalar, por ejemplo, este que estábamos comentando, que es un contenedor de paquetes, probablemente tarde porque va a instalar muchas, pero con esto ya nos vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque vamos a tener nuestro entorno prácticamente listo. Nos pide aquí que nos está instalando un montón de paquetes. Esto será solamente la primera vez. Está instalando aquí un montón de librerías. Y fijaros, aquí en la derecha en paquetes nos salen todos aquellos que tenemos instalados. Aquí en este área derecha, inferior derecha, tenemos los paquetes. Aquí a la izquierda tenemos la consola o tendríamos un fichero abierto. Y a partir de aquí nosotros ya vamos a poder trabajar con paquetes, cargarlos y utilizar las funciones que vienen definidas dentro de ellos. Esta primera vez tardará varios minutos porque se está descargando muchos paquetes, pero a partir de aquí ya podríamos trabajar y escribir nuestro propio código R y de esta forma comenzar a hacer nuestras visualizaciones o nuestros modelos.